y va a ser igual a 3/4 de pi por a al cuadrado. Si realizamos extremos con extremos y medios con medios, observaríamos que esto va a ser igual a 4 por i dividido entre 3pi por a al cuadrado. Esa sería la densidad de cociente J, ¿no? Entonces, con ese valor de J, lo voy a anotar con fines didácticos acá en un recuadro. Con ese valor de J vamos a calcular, vamos a realizar cálculos posteriores, ¿no? Esto es igual a 4i dividido entre 3pi por a al cuadrado. Lo voy a encerrar en un recuadro porque voy a utilizar, ¿no?, después. Les recomiendo calcular al inicio, porque después las gráficas que realizamos posteriormente pueden confundir, ¿no?, para el cálculo. ¿Cómo se calcula el campo magnético en este problema? Una vez que hemos calculado la densidad de corriente. Se calcula considerando en primera instancia un conductor sólido, ¿sí?, que va a transportar una corriente I1, y luego se considera un conductor, esta partecita, la parte achurada nada más, vamos a considerar otro conductor, o sea, tendríamos, este va a generar un campo magnético B1, le vamos a decir, luego vamos a considerar una partecita así, que va a transportar una corriente I2, y vamos a calcular el campo magnético B2 a una distancia R, ¿no? Acá también a la misma distancia, ¿no? Entonces, en ese caso, el campo que buscamos, B, va a ser la diferencia de B1 menos B2. ¿Cómo vamos a entender esto? O sea, como queremos calcular el campo magnético generado por este conductor hueco, si no fuera hueco, estaría en esta situación, ¿no? Pero le hemos extraído este segmento, ¿no? Por lo tanto, hay que restarle la corriente que debería haber circulado en este hueco, que no circula, ¿no? Por eso, el campo magnético va a ser el campo magnético generado por un conductor sólido, sin hueco, menos el campo magnético generado por el segmento del hueco. Y con esta ecuación vamos a determinar B. No solo puede tener un hueco, ¿no? Por si yo he escogido este ejemplo, en los problemas tienen algunos 2 huecos, algunos 3 huecos, ¿no? Entonces, si tuviera 2 o 3 huecos, hay que restarle más, ¿no? B sería igual a B1 menos B2 menos B3 menos B4. Estos serían los huecos, ¿no? Entonces, hay que restarle esos valores. Pero en este caso solo hay un hueco. Con esa aclaración previa vamos a realizar el procedimiento, ¿ya? Entonces, me van a ir ayudando ustedes. Voy a aplicar la ley de Ampère como siempre. Entonces, antes vamos a borrar estas líneas y voy a copiarme la gráfica porque tiene que servirme de referencia. Primero para B1, entonces podríamos decir acá lo siguiente, ¿no? Entonces voy a decir el campo magnético B, perdón, el campo magnético B que quiero calcular va a ser la diferencia de B1 menos B2. Entonces voy a decir primero para B1, con fines didácticos acá estoy anotando, ¿no?, para que se pueda entender. Para B1 voy a duplicar y me voy a copiar acá. Entonces voy a suponer que tengo el conductor que no está hueco. Entonces le voy a borrar esto y voy a completar, ¿no?, solo con fines didácticos. Del conductor sólido, ¿no?, de radio A. Entonces, para ello debería de acá construir una circunferencia. Voy a un poquito más mover esto. Voy a construir un camino cerrado. ¿Recuerdan? La clase anterior hemos realizado eso. Un camino cerrado de radio A. De radio A sería así. Y vamos a decir que esta va a ser líneas punteadas, ¿sí?
Entonces, en esa circunferencia de radio R, disculpas, voy a construir un camino cerrado. Este va a ser mi camino cerrado C, que tiene radio R. En este camino cerrado aplicaría la ley de Ampère, ¿no? Y acá, esto hay que borrar, no va a circular la corriente I, porque la corriente I circula en el conductor hueco. Acá va a circular la corriente I1. Vamos a decir que tenemos la corriente I1 y vamos a calcular el campo magnético en este punto B1, generado en esta situación. Aplicamos la ley de Ampère. ¿Recuerdan? La ley de Ampère dice circulación circulación del campo magnético alrededor de un camino cerrado C, que es B escalarmente dl, es igual a mu sub 0 por corriente que pasa a través de un área encerrada por C. En este caso va a ser I1. Y como sabemos, va a circular campo magnético. Estos elementos dl y B van a ser tangentes, van a formar 0 grados. En este caso, puedo graficar solo con fines didácticos una vez más. Después ya no voy a graficar. Aquí estuviera B así, ¿no? B1, perdón. Aquí también B1. Y así, ¿no? Sería B1, el campo magnético que está circulando ahí. Y DL también es tangente a este campo, ¿no? Aclaramos para los que tal vez no estaban el día de ayer. Esto ya hemos aclarado, ¿no? Sí, DL, perdón, aquí va a estar DL. Aquí también va a estar DL, de tal manera que estos vectores DL y B son tangentes, perdón, son paralelos, y a la evaluación de este producto escalar, sería el producto de los módulos nada más, ¿no? Por lo tanto, diríamos integral alrededor de un camino cerrado C de B, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de 0 grados, que es igual a 1, mu sub 0 por I1, y B es constante alrededor de la trayectoria cerrada. Este sería B1, aquí voy a adecuar B1, B1 sale de la integral, B1 por integral alrededor del camino cerrado C de DL, esto es igual a mu sub 0 por I1. Acá esta integral va a ser igual al perímetro de esa circunferencia, que sería igual a 2pi por R, ¿no? Que sería el perímetro de la circunferencia. Despejamos B1 y vamos a determinar el valor B1, que va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por R. Este cálculo ya hemos repetido el día de ayer, hemos realizado, ¿no? Ahora vamos a decir para B2. Para B2 nuevamente tenemos que considerar la figura de nuestro ejemplo, pero en este caso vamos a considerar la parte hueca. Entonces, de mi gráfica, ¿por qué me copio esta gráfica? Porque me tiene que servir de referencia para relacionar R, ¿no? Con las distancias al punto en el cual quiero calcular el campo magnético, al punto P. Entonces, borro la parte que no me interesa, esta parte no me interesa. Ahora tengo que considerar este conductor, que va a transportar ahora una corriente I2 en este sentido, y la distancia al punto P tiene que ser la distancia desde el centro del conductor sólido. Entonces esa distancia voy a determinarlo a continuación, va a ser esta longitud ahora. Esta distancia va a ser igual a, como pueden ver en el arreglo, va a ser R menos A cuartos, ¿no? Este segmento sería a medios, ¿no? Perdón, menos a medios. Y nos estábamos equivocando, ¿no? O sea, sería igual, quiero determinar solo esta longitud, que sería R menos a medios, ¿no? Entonces,
acá puedo, tal vez esa línea que se quede así. Ahora, con esos datos, calculo aplicando la ley de Ampere, ¿no? Aplicando la ley de Ampere, recuerdan, voy a anotar una vez más, circulación alrededor de un camino cesado, C es igual a mu sub 0 por I. Lo adecuo a mi problema, ¿no? Circulación de, en este caso voy a determinar B2 en este punto, lo colocaré con color rojo, en el punto P quiero calcular B2, entonces B2 va a ser circulación de B2 alrededor del camino C2, le voy a denominar, crearé mi curva con fines didácticos, esta va a ser mi nueva curva, y ahí le voy a marcar como C2, esta es la curva C2, esto era escalarmente y esto va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que pasa a través de un área encesada por C2, en este caso I2. Y repitiendo el mismo procedimiento, en la integral multiplico ese producto escalar, va a ser el producto de los módulos por coseno de 0 grados, ya no voy a especificar, ya no voy a aclarar cómo realizo ese producto, B2 sale de la integral, por integral alrededor del camino cerrado C2 de DL, esto va a ser mu sub 0 por I2, pero ahora esta integral sería igual al radio de esa, perdón, al perímetro de esa circunferencia de radio R menos A medios. Este sería el radio ya de la circunferencia, R menos A medios. Por lo tanto, el perímetro sería igual a 2pi por R, 2pi, pero R ya es R menos A medios. Ya ha cambiado, entonces ahora despejo B2, B2 va a ser igual a mu sub 0 sobre I2 dividido entre 2pi por R menos A medios. Esa sería la expresión para B2. Entonces acá ya he determinado B1 y B2. Pero este B1 y B2, acá aclaro, por favor, observen acá en esta ecuación, este es I1, el subíndice, aquí este era I1, ¿no? Estas dos ecuaciones, B1 y B2, ambas ecuaciones son función de I1 y I2, e I2, no son función de I, ¿no? La corriente que circula en el problema, ¿no? En el problema me han dicho, en el conductor hueco circula una corriente I. Tengo que expresar estas corrientes I1 e I2 en función de I. Para ello voy a utilizar esta ecuación de la densidad de corriente. Entonces decimos, vamos a borrar estas líneas. Entonces vamos a determinar I1 y I2. Entonces vamos a decir, para I1 e I2, I1 va a ser igual a J por área 1. ¿Cuál va a ser esa área 1? Esta área, ¿no? ¿Qué sería esta misma área, ¿no? Que era en la parte del conductor no hueco, ¿no? Y esta era la parte del segmento, el área del segmento hueco, ¿no? Entonces, el área A1 sería esa área para, en el cálculo de B1. Por lo tanto, diríamos, esto va a ser igual a J, hemos determinado, es igual a 4I, dividido entre 3pi por A, ya habíamos pi por A al cuadrado, ya habíamos determinado, multiplicado por área 1, pero el área 1 ¿a qué es igual? Es pi por radio al cuadrado, pi por A al cuadrado. Ese sería el área 1, simplificamos pi A al cuadrado por pi al cuadrado, entonces I1 va a ser igual a 4 tercios de I. Ya está I1 en función de I. I2 va a ser igual a J por A2. Esto podemos realizar porque J es constante para una corriente uniforme, ¿no?
Por eso J va a ser el mismo para cada uno de los casos, para cualquier punto dentro del conductor, ¿no? Entonces esto va a ser igual a J, que es 4 por I, dividido entre 3 pi por A al cuadrado, multiplicado por el área 2. El área 2 va a ser el área acá, ¿no? Es área 2. Por si acaso aquí, ¿no? Estoy mostrando, este es el área 2, ¿no? Entonces, para esa área 2, sería pi por r al cuadrado, por lo tanto tendríamos pi por a al cuadrado, perdón, a medios al cuadrado. Esto sería igual a, anotaremos una vez más, diríamos 4 por i dividido entre 3 pi por a al cuadrado por pi por a al cuadrado dividido entre 4. Simplificamos pi con a al pi por a al cuadrado con pi a al cuadrado, 4 con 4, y tendríamos acá que va a ser igual a 1/3 de i. Esa sería la cociente I2, ¿no? Esto está bien, ¿no? Me parece, porque miren, para el conductor sin hueco es 3/4 de I, pero para un conductor más pequeño es 1/3 de I. Esos resultados me parecen que están correctos. Y a continuación ya puedo evaluar el campo magnético según esta ecuación. Entonces, a esta ecuación le voy a denominar ecuación 1. Entonces le voy a decir, y le asignaré también otros números a estas ecuaciones. Esta ecuación le voy a denominar 2, a esta ecuación 3, a esta ecuación 4, a esta ecuación 5. Entonces diríamos 4 y 5 en 2 y 3, y todo esto reemplazado en 1. Entonces voy a poner de esta manera, ¿no? 2, 3, 4 y 5 en 1. Entonces diríamos B va a ser igual a B1. B1 es igual a mu sub 0 por dividido entre 2 pi por r por I1. I1 es igual a 4/3 de I. Menos B2, mu sub 0 dividido entre pi, perdón, 2 pi por r menos a medios multiplicado por I2, pero I2 es igual a 1/3 de I. Así sería, ¿no? La expresión. Luego operamos. Esa parte ya es matemático. Ustedes pueden realizar estas operaciones, pero veremos hasta dónde llegamos. Tendríamos acá en el numerador, podemos simplificar. Para factorizar 2pi, puedo dejarlo tal como está. Bueno, simplificaré. Voy a simplificar acá 2 con 4, tendría 2. Por lo tanto, tendríamos mu sub 0 por i dividido entre 3 pi por r menos, acá puedo simplificar, voy a sacar mínimo común acá y voy a simplificar con 2. Entonces diríamos, vamos a saltarnos un paso para terminar en esta página el problema. Entonces anotaríamos en el denominador pi, 3pi por 2 veces r menos a, y ahí he simplificado 2 con 2 del denominador, y tendríamos mu sub 0 por i. Y operando, seguro que muchos de ustedes ya han determinado la respuesta. Tendría que realizar mínimo común y diríamos en este punto 3pi por r, 3pi, factorizo, saco mínimo común y obtengo la respuesta, ¿no? Entonces acá tendríamos mu sub 0 por i. Ustedes me ayudan, por favor.
En el denominador voy a tener 3pi por 2, bueno, 3pi por r por 2r menos a. Entonces acá tendríamos 2r menos a, 2r menos a, menos 3pi dividiendo este valor, tendríamos r nada más, menos r, ¿no? Y operamos, tendríamos ya la respuesta, ¿no? B va a ser igual a, y lo voy a cesar en un recuadro a continuación. Las respuestas serían, en el numerador tendríamos mu sub 0 por i multiplicado por r menos a dividido entre 3pi por r por 2r menos a, ¿no? Esa sería la respuesta. Y la solución a mi problema quedaría definido por esa ecuación. Esta B. Inge, ¿no falta un sumando en el primer término de B? A ver, En la primera fracción. un momento. Acá no creo, ¿no? Hemos copiado nada más. Sí, un 2 falta. No, no faltaría un 2 ahí en el que ha dicho anteriormente. Eh, Aquí falta un 2. Sí, Ah, sí, 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 tienes razón. Aquí el 2 del numerador, ¿no? Entonces vamos a arreglar, ¿no? Aquí tendríamos, más bien que puedo borrar, 2r, perdón, sería 4r menos 2a, ¿no? Borraremos todo. 4r menos 2a. 4r menos 2a. Así sería, ahora sí, ¿no? Entonces, acá vamos a arreglar. Tendríamos 3r menos 2a. Muchas gracias por la aclaración, su compañero. Nos hemos olvidado ese 2. Aquí estaba en color rojo. Soy medio daltónico. Ya no veo algunos valores que por la edad debe ser, parece que soy muy viejito. Esa sería la solución. ¿Alguna consulta con relación al procedimiento que se ha seguido? Entonces, yo creo que con este ejemplo, a partir de este ejemplo, pueden resolver problemas de conductores huecos, ¿no? No, no solo pueden tener un hueco, dos huecos, tres huecos, ¿no? Conductores sólidos huecos. 2 minutos para que tomen apuntes con relación a algunas partes que ustedes consideren importantes y continuamos. Vamos a pasar a la siguiente página. Si tienen consultas, pueden realizarlo en este momento. Inge, ¿Sí? Inge, una consulta, porfa. ¿Habría algún ejercicio, algún caso en el que el agujero no estaría
en la sección transversal del cilindro, o sea, en otro lugar que no sea ahí. ¿Se daría Mm, ese caso? o sea, por partes, ¿Podría dice, darse? ¿no? O sea, que esta parte esté completo, digamos, y luego aquí nomás, eso así entiendo. Eh, Algo si va a así, haber, sí. si va a haber huecos, va a ser a lo largo de este segmento. O sea, siempre va a ser, digamos así, todo ese hueco. No he visto problemas, no entiendo bien la pregunta de su compañero. Pienso que me está indicando una parte nomás, ¿no? Hueca. Digamos, esta parte nomás hueco, ¿no? Así me está indicando. Sí, O sea, hueco por partes, ¿no? No se va a dar. Además, este conductor, tienen que tomar en cuenta algo. Acá estamos suponiendo que este conductor es de longitud infinita. Entonces no nos dan dimensiones de L, ¿han visto? Si no nos dan dimensiones de L, entonces eso quiere decir que el conductor es de longitud infinita. Y si el conductor es de longitud infinita, solo en ese caso podemos decir esto, ¿no? ¿Ve? Que aquí hay una circulación de campo magnético y el campo magnético en esa circunferencia tiene módulo constante, ¿no? Entonces, en este caso, longitud infinita. En la mayoría de los problemas de ejercicio, si no les, del examen, perdón, problemas tipo examen, si no les dan la longitud del conductor, ustedes tienen que asumir que es longitud infinita, ¿ya? Y si tienen dudas en el examen, preguntan también, ¿no? La longitud no me dan, voy a asumir infinito y seguro la respuesta que les voy a dar yo es sí, tiene que ser infinito, ¿ya? Entonces tendríamos que tener las dimensiones de L, ¿no? Para el caso, pregunta su compañero. Si he entendido bien la pregunta. sí, entonces sería siempre así, como este ejercicio, digamos, podría haber dos o más huecos, pero que estén por esa parte de esa área. Sí, o sea, a ver, me copiar esto. Qué mal. Por aquí lo pondremos. Aquí. Entonces, lo que estamos indicando es que el hueco no siempre puede ser así, ¿no? Va a ser de esa parte, por arriba lo van a mostrar, pero puede ser aquí al centro, no sé, ¿no? Un hueco, ¿no? O si no, puede haber dos huecos, ¿no? Así, y así, ¿no? O puede haber tres huecos, ¿no? La posición importa, ¿no? No, si digamos ahora tengo otra pregunta donde tengo un hueco acá, no va a ser la misma respuesta, ¿no? Porque R ya va, la distancia para la segunda parte, para este conductor hueco, R, recuerdan, esta distancia era menos, R menos A medios, ¿no? Para este caso ya va a ser R, ¿no? Entonces va a depender la posición también del hueco, por si acaso, ¿no? Entonces no va a ser la misma respuesta este otro caso, por ejemplo, que del anterior ejemplo que hemos calculado. Aquí tenemos este hueco, ¿no? Y la respuesta sería diferente. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con el siguiente acápite. Para terminar este capítulo, vamos a estudiar la fuerza entre dos conductores que transportan una corriente. Si tenemos dos conductores paralelos, como se muestra en la figura, conductores a los cuales le hemos denominado I1, perdón, conductor 1 y conductor 2, los cuales transportan una corriente I1 y una corriente I2, digamos que están separados una distancia A. Observen en esta gráfica, no me dan la distancia L, entonces tenemos que considerar longitud infinita, por si acaso, ¿ya? Eh, pero lo que queremos determinar acá es, en particular, es si entre estos conductores aparece una fuerza de atracción, que sería en este sentido las fuerzas magnéticas, o una fuerza de repulsión, FB. No sabemos qué tipo de fuerza aparecerá.
pero vamos a determinar a continuación una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Entonces, vamos a determinar ese tipo de fuerza. ¿Recuerdan? Cuando hemos estudiado el capítulo, hemos dicho, si un conductor se encuentra en una región de campo magnético, podemos determinar la fuerza magnética que aparece sobre el conductor con esta ecuación. Y en esta ecuación, I era la corriente que circula en el conductor, L era la longitud y el campo magnético B. Ese campo magnético es el campo magnético de la región donde se encuentra el conductor, ¿no? Como ahora sabemos, muchachos, un conductor que transporta una corriente a su alrededor genera campo magnético. Entonces, una vez que tenemos esa información, tenemos que un poco aclarar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación era así, ¿no? Fuerza magnética es igual a IL cruz B. Muchos tienden a confundir este campo magnético con el campo magnético generado internamente por el conductor. Recuerden que este conductor va a generar una circulación, ¿no? Así, de campo magnético, ve así más o menos, ¿no? B1 le vamos a denominar. Pero este campo magnético que consideramos en esta ecuación es el campo magnético externo. Tiene que ser un campo magnético no generado por el conductor, sino un campo magnético externo. Por eso acá hemos aclarado ya la ecuación y le hemos puesto campo magnético externo. Luego, por favor, voy a poner un asterisco acá. Esta ecuación lo estudien y lo analicen con cuidado. Ahora, además, este subíndice de campo magnético externo. ¿Por qué? En alguna pregunta de examen se ha planteado muchas veces, no solo una vez, dice, en la ecuación de fuerza magnética, el campo magnético que se considera es un campo magnético externo o es el campo magnético generado por el conductor. Este campo magnético es un campo magnético externo, ustedes tienen que anotar. En las preguntas teóricas muchas veces se formula de esta manera. ¿Ya? Por eso ahí he aclarado, es un campo magnético externo. Bueno, entonces aplicaremos esta ecuación para el cálculo de la fuerza en esta situación. Muchos dirían también, ¿no? Tengo un conductor acá, voy a calcular la fuerza sobre el conductor 2, ¿ya? Alguien diría, pero tengo un conductor 2, pero no se encuentra en una región de campo magnético ahorita, ¿no? No hay campo magnético, diría, ¿no? Entonces no va a haber fuerza magnética. Pareciera que no existe campo magnético, pero en realidad se encuentra en una región de campo magnético. Ese campo magnético es generado por el conductor I1. Sabemos que a una distancia A va a generar un campo magnético. Ese campo magnético tenemos que considerar. Por lo tanto, diríamos, vamos a realizar el análisis para F2, vamos a decir entonces, para F2, vamos a realizar el análisis, vamos a construir una trayectoria cesada centrada en el conductor 1, de esta manera. Entonces, a ver, para que se note mejor, está bien así. Ahí además voy a borrar para que... No, perdón. De esa manera, para determinar el sentido del campo magnético. Puedo, en esa situación, no me conviene esa gráfica, voy a utilizar esa gráfica, la que está ahí. Entonces el campo magnético, no sé si están observando lo que estoy queriendo hacer. Estoy construyendo una trayectoria cerrada de radio A. Aquí voy a poner el radio. Este sería radio A.
y el campo magnético circularía por la regla de la mano derecha de esta manera, ¿no? Aquí va a estar saliendo B1, aquí sería así, B1, y acá B1. Y aquí va a estar B1. Ese campo magnético acá va a generar la fuerza magnética en I2, ¿no? Y como tiene que ser perpendicular y es tangente a esa trayectoria circular, aquí va a formar un ángulo de 90 grados con el conductor en ese miazero. Entonces diría la fuerza magnética 2, F2, va a ser igual a cociente, tiene que ser la cociente I2, por si acaso, porque quiero calcular la fuerza sobre el conductor 2, entonces vamos a tener I2 por L, vectorialmente campo magnético B1. El campo magnético B1, aquí voy a poner punto y coma, ya lo voy a determinar por ampere, el módulo B1 va a ser igual a mu sub 0 por la cociente que genera al campo magnético I1 dividido entre 2pi por A, ¿no? Este cálculo ya lo estoy realizando rápidamente. O sea, como tengo una distancia A para un conductor de longitud grande, ese era el campo magnético. Puedo determinarlo por ampere también, ¿no? Entonces, con este dato, reemplazando en esta ecuación, puedo calcular el módulo. Entonces digo, módulo de la fuerza 2 va a ser igual a cociente 2, módulo del primer vector, L, módulo del segundo vector B1, por coseno de 90 grados. Perdón, qué mal, ¿no? Seno de 90 grados. ¿Por qué? Para el producto vectorial. Porque aquí tenemos la longitud, perdón, el ángulo entre B1 y el vector L, que tendría la dirección de I2. Aquí tendríamos L2, tendría la misma dirección que cociente. Esto sería L2, que va a ser la misma longitud, ¿no? Por si acaso voy a decir esto es L2, ¿no? Van a tener ambos la misma longitud. Entonces, operando, seno de 90 es 1, tendríamos, esto va a ser igual a I2 L por B1, pero B1 es mu sub 0 por I1 dividido entre 2pi por A. Esto va a ser igual a mu sub 0 I1 por I2 por L dividido entre 2pi por A. Esa sería la fuerza, el módulo de la fuerza, ¿no? Ahora, esa fuerza, ¿qué dirección va a tener? Para ello, para determinar la dirección de la fuerza, tengo que construir, ¿recuerdan? Mis tres ejes ortogonales, y sobre esos tres ejes ortogonales tengo que graficar mis vectores L, en este caso sería L2, acá, tiene el mismo sentido que la cociente, y el vector B1. Entonces, L cruz B, vamos a tener una fuerza en este sentido, F2. Entonces, sobre este conductor, acá se va a ejercer una fuerza en este sentido, una fuerza F2, ¿no? Entonces, va a tratar de atraerlo al conductor 1, la fuerza F2. Tengo que realizar ahora otro análisis similar para determinar F1 sobre el conductor 1. Entonces, vamos a decir, para F1, escribo mi ecuación, F1 vector va a ser igual a cociente en el conductor y 1, L vector, que sería en este caso L1, vectorialmente campo magnético B2. ¿Cuál sería la dirección de B2, el campo magnético generado por el conductor 2? Voy a construir nuevamente mi trayectoria circular, pero ahora centrado en el conductor 2. Debido a esto voy a bajar mi análisis un poquito más abajo, aquí. Ahí lo voy a dejar, porque tengo que construir acá una
trayectoria circular centrado en el conductor 2. Y voy a trazar con líneas punteadas y para indicar que así lo voy a dibujar, de tal manera que el campo magnético tendría el siguiente sentido, va a circular de esta manera. Esto es B2. Y este campo magnético B2 en la parte superior, acá voy a arreglar, va a estar formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Con el conductor. Y puedo determinar en primera instancia B2 con la ley de Ampere. Ustedes determinan, B2 va a ser igual a mu sub 0 por cociente que genera B2, es I2, dividido entre el perímetro de esa circunferencia, que sería igual a 2pi por A, nuevamente. Entonces, para determinar el módulo de F1, diríamos F1 va a ser igual a I1 por la longitud, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por seno de 90 grados. Reemplazando, tendríamos I1, L, la longitud del conductor, B2 es igual a mu sub 0 I2 dividido entre 2pi por A. Entonces, esta fuerza F1 va a ser igual a mu sub 0 I1 por I2 por L dividido entre 2pi por A. Este módulo vemos que es igual a este valor, ¿no? Aquí voy a encerrarlo en un recuadro así. Es este mismo valor, ¿no? Por lo tanto, podemos observar que en módulo en módulo F1 es igual a F2. Voy a aclarar, en módulo. Pero determinaremos el sentido de F1. Para determinar el sentido de F1, aquí voy a anotar para dirección y sentido de F1, vamos a considerar nuestras líneas ortogonales. Y en estas líneas ortogonales graficamos nuestros vectores, ¿no? L tendría este sentido. El campo magnético B2 ahora tiene este sentido. B2. Y el producto vectorial L cruz B2 tendría este sentido, ¿no? Este sería F1. Entonces, la fuerza F1 aquí va a tener este sentido. Eso quiere decir que se va a ejercer una fuerza de atracción, ¿no? Si tenemos dos conductores en los cuales la corriente circula en el mismo sentido, se tiene una fuerza de atracción. Acá he anotado esa leyenda para que podamos desarrollarlo rápidamente. En este caso, decimos, si I1 e I2 tienen el mismo sentido, existe una fuerza de atracción, ¿no? No es una fuerza de repulsión. Acá esto es de atracción. Mal. Un momento, por favor, voy a borrar. Existe una fuerza de atracción. Existe una fuerza de atracción en este caso. Entonces voy a acomodar además para que todo este análisis puedas realizarlo en una sola página. Ustedes pueden repetir el mismo análisis, pero para conductores en los cuales la corriente circula en sentido opuesto. Miren, acá I1 es de izquierda a derecha e I2 también es de izquierda a derecha. Esto es I1 y esto es I2. Entonces, en este caso,
la cociente I1 e I2 tiene el mismo sentido. Pero si las cocientes I1 e I2 tienen sentidos opuestos, el sentido de las fuerzas se va a cambiar. En lugar de fuerza de atracción va a ser una fuerza de repulsión. Y este sería el caso 2, ¿no? Que no vamos a mostrar el análisis, solo vamos a resumir con este texto, ¿no? Vamos a decir, caso 2, ese era el caso 1, el que hemos analizado. El caso 2 sería si estamos en la siguiente situación. Si I1 y I2 tienen sentidos opuestos, ahora como pueden observar, I1 es de izquierda a derecha, I2 es de derecha a izquierda, va a aparecer una fuerza de repulsión. Les dejo a ustedes como tarea el análisis para que comprueben ustedes que el sentido de la fuerza ahora va a ser este, ¿no? Una fuerza que va a tratar de separar los conductores. Cuando I2 e I1 tienen sentidos opuestos, separados una distancia determinada, ¿no? Entonces, resumiendo, si se tiene dos conductores que transportan una corriente, dos conductores paralelos que transportan corriente, sobre estos va a aparecer una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Si las corrientes tienen el mismo sentido, la fuerza va a ser de atracción. Si tienen sentidos opuestos, la fuerza va a ser de repulsión. La segunda parte de este análisis se los dejo a ustedes. Ustedes en sus casas verifiquen los sentidos de las fuerzas que van a aparecer sobre el conductor 1 y el conductor 2. Ese sería el último acápite de análisis de este capítulo, el capítulo 2, fuerza entre dos conductores que transportan una corriente. Por si acaso en el laboratorio se puede medir, ¿no?, estas fuerzas. Si ustedes disponen un conductor y otro conductor paralelo, si en estos conductores hacen circular corriente, va a tratar de unirse los conductores o separarse, dependiendo del módulo de la corriente. En los laboratorios se mide, por si acaso, esta fuerza. Y también, si quieren, pueden revisar algunos videos de YouTube donde muestran estos experimentos, ¿no?, de fuerza de dos conductores. Colocan dos conductores, hacen circular corriente y ahí los conductores empiezan a moverse, ¿no? Tratan de unirse, generando un movimiento, ¿no?, o separarse, dependiendo del sentido de la corriente. Con este acápite vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a iniciar el día lunes el capítulo 3 y vamos a fijar una clase de recuperación, ¿ya? Entonces, ruego por favor me entiendan por hoy. Vamos a terminar la clase de hoy acá. Tal vez tuvieran alguna consulta, algún comentario. Para determinar el sentido de circulación del campo magnético alrededor de un conductor, tienen que utilizar la regla del pulgar derecho de la mano derecha, ¿no? Apuntan con el dedo pulgar en la dirección del sentido de circulación de la corriente y con el resto de los dedos agarran al conductor, ¿no?, como si lo agarraran, y el sentido en el cual se dobla el resto de los dedos sin considerar el dedo pulgar debe estar apuntando en el sentido de la corriente. Entonces, el resto de los dedos me va a indicar el sentido de circulación del campo magnético, por si acaso, ¿no? Aclaramos, eso tienen que practicar para los problemas tipo examen, ¿ya? Bueno, vamos a concluir la clase de hoy acá. Pido, por favor, nuevamente me entiendan. Nos vemos el día lunes. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la comprensión, gracias por la atención prestada. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao.